Gracias, Ana María, por esa canción. Gracias por los momentos previos que tuvimos. Gracias. Hoy, pues, celebramos con gozo, con entusiasmo este tiempo. Y ya ustedes saben por qué hay mamás en el templo, ¿verdad? Eso es una evidencia que tenemos mamá. Gracias al Señor por las mamás que celebramos hoy su día, pero debemos celebrarlos todos los días porque no es cualquier cosa ser mamá. Interesante que durante estos días el Señor pues ha puesto en mi corazón esta serie de mensajes acerca de los hombres, héroes de la fe, con sus debilidades, virtudes y debilidades. Y me llamó la atención por esa cosa que hace el Señor, que la predicación que que tengo para hoy coincide precisamente con el Día de las Madres. Y siguiendo el mismo tema, pero ahora pensando, aun cuando vamos a hablar de un hombre extraordinario, de esos hombres de la fe, como lo es Moisés, vamos a hablar de la madre que tuvo a Moisés. Porque sin esa madre, Moisés no hubiese sido simplemente nadie ni nada. Así que interesante cómo el Señor hace las cosas. Por eso le invito a que abran sus Biblias y vamos a ir a dos pasajes. Ustedes me van a acompañar, quiero decir, ustedes van a seguir la lectura que voy a hacer y me van a acompañar en la próxima lectura que va a ser Hebreos. Así es que vamos a ubicarnos allí. Estamos en Éxodo, ahora Éxodo capítulo 1. Vamos a ir a esa palabra que aparece allí en Éxodo capítulo 1. Y yo voy a leer desde el versículo 15, voy a seguir después en el capítulo 2, vamos a tener toda la historia completa. Y repito, después ustedes me van a acompañar en lo otro, ¿ok? ¿Estamos claros? ¿Estamos sosegados ya? ¿Estamos tranquilos? Muy bien, vamos entonces a leer otra vez, repito, Éxodo capítulo 1, versículos 15, y sigo allí. Vamos a estar de pie porque vamos a honrar la palabra de Dios como se merece, y así ustedes me siguen, y repito, después tengan pendiente para abrir en Hebreos capítulo 11. Gracias por estar allí, gracias por oír esta palabra, escúchenla. Éxodo, repito, para los que todavía están abriendo, porque escucho que todavía están abriendo la Biblia. Éxodo capítulo 1, versículos 15, dice así: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras le respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo, escuche esto ahora, Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. Ahora leo en el capítulo 2, los primeros versículos. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase.
Y cuando la abrió, vio al niño, y escuche esto, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija del Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó el niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a su hija, a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre, ¿cómo le puso? Moisés. ¿Por qué razón? Porque de las aguas. Ahora vayan a Hebreos capítulo 11 y vean lo que dice el versículo 23. Eso lo vamos a repetir todos. Hebreos 11, 23. ¿Estamos listos? Repitamos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Vamos a orar. Yo quiero que esta oración que vamos a hacer esta tarde, nosotros los hijos pensemos en las madres que Dios nos ha dado. Los que ya no tenemos una madre en esta tierra porque ya están con el Señor, recordemos a esa madre. Los que tienen sus madres vivas, piensen en este mensaje, porque este mensaje no es para las madres como tal, es para los hijos, en un sentido, para que veamos, para que valoremos, para que aplaudamos, para que estemos conscientes de lo que significa ser madre. Entonces le invito a que ahí en su corazón ore conmigo y le diga al Señor así: Padre, gracias por esta palabra. Entiendo que este mensaje es para mí. Quiero apropiarme como hijo. Quiero pensar en esa madre que tú me diste o que me has dado, que la tengo hasta ahora. Esforzada, dedicada, una mujer de Dios. Y Señor, quiero agradecerte por ellas, por esa madre que me has dado. Y alabarte, Señor, porque hoy escucharé del ejemplo de Jocabed, una madre extraordinaria que nos va a hablar por esta palabra con su ejemplo. Gracias por esta tarde, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias, hermanos. Estaba luchando esta semana acerca del título de mi mensaje, porque el título es La fe inderrotable. Y la verdad es que me puse a buscar en la Real Academia de la Lengua, como dicen por ahí, para ver si esta palabra existe. Y qué bueno que no me dejó mal en la Real Academia de la Lengua, porque existe esta palabra, inderrotable. ¿Por qué este título? ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué este mensaje? Porque de la mujer que vamos a hablar hoy, precisamente, se cumplió y se cumple esta palabra. Y se va a cumplir, y se cumplen las mujeres de hoy, las madres de hoy. Inderrotable, que significa que nunca es derrotada. Es simplemente, sería el mensaje. Una de las cosas que nos llama la atención cuando hablamos de las madres son los elogios, los aplausos, los reconocimientos que se le dan a los hijos. Pero casi siempre la madre está en el anonimato. La madre está allí simplemente gozándose con lo que se está diciendo del hijo. ¿Sabe usted que muchas madres se cumple lo que Juan el Bautista dijo de Jesús? Es necesario que él crezca y que yo mengüe. En un sentido, cuando la madre está viendo el éxito de sus hijos, está diciendo gracias Dios, porque ese hijo que está ahora recibiendo los elogios, los aplausos, sin duda alguna me diste el gozo de conducirlo, de llevarlo hasta ese momento. ¿Están de acuerdo, madres e hijos? El mayor gozo de una madre es ver a su hijo salir adelante. Aunque ella se sacrifique y arriesgue su vida, como era el caso de esta mujer, del cual vamos a hablar hoy. Ustedes sabían que Moisés
Si no lo sabían, sépalo, Moisés es uno de los hombres más grandes que Dios creó. Escuche esto. Hemos hablado de Abraham, pero estoy diciendo que Moisés es uno de los hombres más grandes que Dios ha creado. Y cuando comparamos las veces que aparece su nombre en la Biblia y lo comparamos con su madre, sorpréndase de lo que le voy a decir. Por ejemplo, solamente en Éxodo, este libro, aparece 261 veces el nombre de Moisés, 80 veces en el libro de Levítico, 216 versículos en Números, 35 versículos en Deuteronomio, 51 versículos en Josué, 47 versículos en los otros libros históricos. El libro de los Salmos y los profetas también se refieren a él. Se mencionan 37 versículos en los Evangelios, 19 versículos en Hechos, 22 versículos en las epístolas y al final, porque voy a terminar con ese texto, Apocalipsis habla del cántico de Moisés. Ahora, ¿cuántas veces aparece el nombre de Jocabed en la Biblia? Sorpréndase, 2 veces. En el pasaje que leímos no aparece, porque son los historiadores los que nos van a decir cómo se llamaba la mujer, la madre de Moisés. Así que la mano que meció la cuna y entretejió el arca para salvar a su tercer hijo de la mano de Faraón, hizo lo impensable al demostrar una fe inderrotable por la condición que le tocó vivir. Entonces, madres e hijos, tengamos en mente este cuadro para que hablemos de un hombre que llegó a ser el salvador de una nación, escuche, que tenía 2 millones de personas. La cosa se pone aún más interesante porque en el momento cuando sucedió lo que sucedió con este niño, ya Israel estaba viviendo la peor circunstancia de su vida como un pueblo esclavizado. No sé si ustedes sabían, pero la misma Biblia refiere que los israelitas fueron los que construyeron las grandes ciudades de Egipto, que fueron las que se usaron para los silos de ese tiempo, para almacenamiento. La esclavitud era muy grande, era extrema, porque dice la Biblia que Israel, llegando a Egipto con 70 personas, Jacob con 70 personas, incluyendo a sus hijos, llegaron entonces a poblarse de tal manera que eran casi 2 o más millones, dicen las personas, cuando salieron de Egipto. Entonces la pregunta es, ¿qué hace una madre? ¿O qué hace una madre con una fe inderrotable? ¿Y cuáles son sus resultados? Es la pregunta que vamos a responder hoy. ¿Qué hace a una madre con una fe inderrotable y cuáles son los resultados? Para ustedes que les gusta anotar, entonces les voy a dar las ideas, los conceptos, lo que siento en mi corazón esta tarde, que este pasaje nos va a enseñar acerca de esto. Por un lado, al pensar en esa definición de esa fe, es una fe que desafía, me encanta esto, una fe que desafía la prueba del momento. Esa es la primera verdad que encontramos en esa fe inderrotable. Una fe que desafía las pruebas del momento, lo que está sucediendo allí. Allí podemos leer entonces en Éxodo capítulo 1 versículo 9 esta declaración. Dice, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Cuando usted lee todo ese capítulo se da cuenta entonces de lo que estaba sucediendo. Faraón se dio cuenta que la situación se le estaba escapando de la mano. Uno de los principales de los principios revelados en la historia de Jocabed e Israel, que vive en la esclavitud de Egipto, es que nunca, escuche, nunca habrá un momento para vivir si realmente vivimos para Dios. Un buen momento. Qué interesante esto. Nunca habrá un momento especial en la vida si realmente amamos al Señor. ¿A qué me refiero con esto? De repente para que me entienda bien. Cuando nosotros nos hacemos hijos de Dios, cuando nosotros nos hacemos cristianos, entramos a una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual significa que hay un enemigo que está allí constantemente para hacernos la vida imposible.
Dios nos quiere bendecir y nos bendice constantemente, pero hay alguien que quiere constantemente estropear el negocio espiritual de Dios, hablando de esos términos. Hay una lucha permanente desde la rebelión celestial, desde que Satanás descendió a la tierra, se constituyó en Satanás, y desde que Adán y Eva pecaron, hay una lucha entre dos simientes, la simiente por medio del cual vendría Jesucristo y la simiente que tiene que ver con Satanás mismo, lo que dio origen en todo esto. Mis amados hermanos, Jocabed le tocó entonces dar a luz a su tercer hijo en uno de los peores momentos del hogar, de su vida también, por supuesto. Su padre, el esposo era Amram, y tenía dos hermanos llamados Miriam o María y Aarón. Por cierto, tomen en cuenta esos nombres, porque vamos a hacer unas aplicaciones interesantes en esta tarde. En Génesis 15, 13, Dios le dijo a Abraham que su pueblo duraría, esa es una profecía que se cumplió exactamente, 400 años esclavizado en Egipto. Y como ya la nación para ese momento había crecido tanto como he explicado, entonces de alguna otra manera el faraón se dio cuenta lo que estaba sucediendo, pero lo que el faraón no sabía, por supuesto nunca lo supo, es que allí se está cumpliendo una profecía. ¿Cuál es la profecía? Que Israel iba a ser un pueblo muy grande, que iba a ser esclavizado, pero que ese momento de esclavitud era la oportunidad divina para las cosas que vendrían después. Entonces dice el versículo 16 del mismo Éxodo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Ahora aquí está la clave de lo que quiero decir. Aquí está la clave de las pruebas que se enfrentó en este caso a Jocabed. El desafío de esa prueba precisamente tiene que ver con este versículo. ¿Cuál era la situación? Como el crecimiento era muy grande, demasiado grande, entonces el faraón dijo: esto hay que pararlo, porque si los dejamos, entonces ellos nos van a dominar o se van a rebelar contra nosotros. Entonces, mire la decisión, hermanos: matar a todos los hijos o los niños o bebés varones y dejar a las hembras vivas. La amenaza entonces creció grandemente entre las autoridades egipcias y ellos llegaron a esta conclusión. Dice que cuando ellos estaban haciendo eso, el faraón y sus autoridades, dice el versículo 12 más, dice: más los oprimían, tanto más que se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios entonces temieron definitivamente esto. Entonces, frente a esto, la decisión del faraón no pudo ser más cruel e inhumana: matar a todo niño varón y dejar vivas a las niñas. Hermanos, déjeme decirle esto: siempre la mano de Satanás ha estado presente desde la misma creación para acá, para que exista esto, para detener de alguna otra manera, diríamos, aquel pueblo que se levanta como es el pueblo de Dios y a los hijos de Dios. Y vemos aquí, por ejemplo, cuando nosotros leemos en el Nuevo Testamento que nació Jesucristo, el faraón de ese entonces, que era un Herodes, tan malo como cuando se vio burlado por los magos y no pudo entonces hacer otra cosa, dice que mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Y se cumplió también una profecía allí. Entonces, esas persecuciones, esas matanzas, esa manera como estos hombres de poder se ensañaron contra el pueblo de Dios ha sido siempre una realidad. Pero no vamos a ir tan lejos para que pensemos en esto. Déjenme dar estos datos. Se dice que en este momento, cada año, 25 millones de bebés mueren. Escuche este dato: por abortos peligrosos. Y la mayoría de esos 25 millones de bebés que mueren son abortos provocados por las mismas madres. Estamos asistiendo a una sociedad que mata a los bebés por lo que sea, la decisión de una madre,
Pero cuando uno compara lo que hace una madre y lo que hizo Faraón, ¿qué diferencia entonces hay? Lo mismo. Estamos hablando de esto y yo estaba pensando acerca de esto en ese sentido, que si ya es una crueldad, un aborto provocado, imagínense matar a un bebé recién nacido. Ahora, para que tengamos el cuadro más completo, el dantesco cuadro del que le estoy hablando para llegar a las aplicaciones de Jocabed como madre, es que estos bebés eran lanzados al Nilo. Y hermanos, simplemente imagínense lo que había en el Nilo. Solamente imagínense. Entonces todos los niños, varones, eran lanzados allí. Esto nos habla entonces que Dios preparó el corazón de una madre llamada Jocabed con una valentía extraordinaria y se paró frente al decreto del rey. Y ella entonces desobedeció al rey, pues ¿cuál era la orden? Si nace varón, le dijeron a las parteras. Por cierto, es curioso lo que pasó aquí con estas parteras. Estas son lo que llaman las mentiras piadosas, algunos. Pero esta es una mentira justificada, porque cuando ellos dijeron, lo que pasa es que las mujeres hebreas son muy fuertes, no son como las egipcias, y cuando nosotros vamos a sacar al bebé, ya el bebé está afuera. Parecida a las latinas, ¿verdad? En ese aspecto, ¿no? A las mujeres latinas, que son bien fuertes para tener a sus bebés. Y es interesante este detalle, porque precisamente Jocabed vivió en la circunstancia más difícil. Yo quiero pensar en esto, hermano, cuando Jocabed se embarazó del tercer niño. En ese entonces no habían los sistemas que hay hoy día, que ya se saben cuál es el bebé que viene. Por cierto, ya aquí tenemos una madre que viene muy pronto a ser madre, ¿verdad? Quizás esta semana que viene. Ya ellos saben cuál es el sexo del bebé. En ese tiempo no existía eso. Entonces tenía que esperar que naciera el bebé. Imagínense la expectativa. El pobre Amrán allí, el padre. ¿Quién va a venir? Diría para sí que venga una hembra. Porque si es varón va a morir. Imagínense las parteras cuando nació el bebé. Aquí está, un varón. Entonces ya la sentencia va a morir. Y esto es lo que hace interesante, extraordinaria esta historia del cual voy a hablar. Esto me lleva a mi segundo pensamiento. Y es que la fe, esa fe que es indestructible, o en este caso que no es derrotable, quiero decir, es una fe guiada por la providencia divina. Me encanta eso. Es una fe que es guiada por la providencia divina. ¿Cómo vemos esto? Vean el versículo, vayan al capítulo 2, versículo 2. Dice el texto, y viendo lo que era, ¿qué? Hermoso, otra vez. Viendo lo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Yo me estaba preguntando cuando leía esto, ¿y acaso los otros niños no eran hermosos también? Pero aquí hay algo que, hermano, que nos va a llevar a entender todo esto. Cómo Dios está trabajando aquí. Ese niño, una traducción dice que era excepcional. Las madres, cuando llegaban los soldados a buscar a sus bebés, seguramente estaban allí temblando y con gritos hasta desgarradores, porque le estaban tomando a sus hijos para lanzarlos, para matarlos. Aquí hay una mujer que hizo lo impensable, y eso fue precisamente esconder a Moisés durante 3 meses. Ahora, hermano, piensen un poco en esto. 3 meses. Era hermoso. Y hermano, seguramente era hermoso. Yo no sé qué diferencia hay entre lo hermoso y bello. Me acuerdo de una vez, estudiando en el seminario, una joven, una hermana, tuvo sus 2 niñas. Y yo me acerqué y le dije, tus niñas sí son bellas. Y ella me dijo, no, Julio, ellas no son bellas, ellas son hermosas. Y yo decía, pero ¿qué diferencia hay entre lo hermoso y bello? Al fin y al cabo yo entendía el pensamiento de ella en el sentido de a qué se refería. Pero cuando la Biblia a mí me dice que es hermoso, es porque es algo hermoso, es algo excepcional, es algo muy especial. Es lo que quiero pensar. Entonces, estamos en presencia de este caso. Y mis hermanos, si algo debe ser comentado en esta historia, es que Moisés no nació en el mejor momento. Amrán, su padre, tuvo que tener una tremenda preocupación,
porque se dio cuenta que el sexo era un varón, no era una hembra. Y la orden era apremiante. Todo varón que nazca tiene que morir. Entonces la noticia del nacimiento de Moisés se convirtió entonces en una zozobra para la familia. Ahora, déjeme decirle que Moisés es el tercero de estos hijos. Primero fue Miriam o María, después Aarón, y voy a hacer referencia a ellos después. Entonces nació el tercero, no nació en el mejor tiempo, la situación era simplemente muy crítica. Frente a esto entonces, el hogar está en una zozobra total. ¿Qué hacer? Imagínense el padre, imagínense la madre, imagínense los hermanos. ¿Qué hacemos? Lo encerraron 3 meses allí. Pero hermano, ese niño comenzó a crecer 3 meses. Ese niño comenzó a llorar, a gritar. ¿Y cómo hacerlo para que los soldados que estaban constantemente visitando los hogares no se dieran cuenta? ¿Dónde lo metieron? ¿Cómo lo metieron? No sabemos. Pero dice el pasaje que por 3 meses estuvo allí en esa condición. Ciertamente Moisés iba a ser puesto sobre las aguas, pero no iba a ser lanzado sobre las aguas. Este es un principio que quiero dejar en esta parte de la provisión divina. Los demás niños fueron lanzados, pero Moisés iba a ser puesto sobre las aguas, porque fue colocado en una arquilla que prepararon ellos precisamente para que aquello pues no aconteciera lo que se estaba esperando. Versículo 4, de allí de lo que estamos leyendo. Dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le iba a acontecer. Ahora, hermanos, por favor, sigan esta historia, porque aquí hay algo maravilloso. ¿Cómo esta familia orquestó todo, preparó todo? Imagínense por un momento 3 meses allí ese niño, pero los padres habían preparado una tremenda arca. Uno puede pensar en la forma como fue calafateada. Me acuerdo de Noé construyendo el arca para que no le entrara agua. Pues tenían eso en mente, eran ingenieros ya de eso, prepararon el arca. ¿Para qué? Para que no se hundiera, pero también lograra su objetivo. Dice entonces que una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué iba a pasar. Y aquí viene lo que Dios está haciendo. Todos los detalles que rodearon el nacimiento de Moisés y la situación de su familia es precisamente visto de esta manera cómo Dios está guiando las cosas. Por otro lado, la manera como se dan los hechos en esta historia nos revela también a una familia que se preparó con todos los movimientos necesarios, conocía muy bien el palacio para que las cosas se dieran como se dan, porque dice que allí estaba la hermana Miriam viendo lo que estaba sucediendo. Pusieron el arca y ellas sabían exactamente la hora que salía la princesa para bañarse en el río, en el Nilo. Y justamente cuando eso sucedió, entonces uno puede imaginarse a Miriam allí empujando el arca, metida en el río, en medio de aquel lugar, de los juncos que había en ese lugar, moviendo el arca para que se fuera entonces muy suave. Esto tiene que imaginárselo, porque el río Nilo era un río muy caudaloso, pero justamente entonces el arca se fue moviendo hacia el lugar correcto. ¿Sabe usted quién estaba guiando esa arca? Dios. Esa arca iba a caminar, iba a moverse exactamente en dirección para que llegara allí donde estaba la princesa que se estaba bañando. Entonces, ¿qué sucedió cuando ella vio el arca y vio al niño llorando? Entonces se activó su corazón de madre. Por cierto, algunos dicen que esta princesa, ella se casó pero nunca tuvo un hijo, dice la historia extrabíblica. Y por esa razón, fíjense cómo Dios orquestó todo. Al ella ver a este niño, que era un niño hermoso que estaba llorando, su corazón se conmovió, se derritió. Y díganme ustedes, mis amados hermanos y hermanas, ¿qué corazón de una madre no se derrite ante el llanto de un bebé? Ustedes lo saben. Las madres saben eso. No hay cosa que conmueva más el corazón de una madre cuando ve a su hijo llorar. Sobre todo si está llorando porque tiene hambre, si está llorando porque está enfermo, si está llorando porque es malcriado, bueno, debe sonarlo. Para que no sea malcriado. Esa es otra cosa. Pero aquí vemos entonces a una madre que se conmueve por el llanto, a una mujer, quiero decir, que se conmueve frente al llanto del bebé. La hija de Faraón no sabía
quién era la madre del niño que lloraba. Y escuche esto. Preguntó por alguien para que lo criara. Ahora aquí viene la cosa interesante de esto. Como María estaba allí, Miriam o María, que es el mismo nombre, inmediatamente le dijo a la princesa: yo sé de alguien que puede criar ese hijo. ¿Quién es? Dímelo. Pues entonces inmediatamente fueron a buscar. Por supuesto la princesa no sabía. ¿Y a quién fueron a buscar? A Jocabed. Y hermano, dice el texto que entonces Jocabed la crió. Este es el único caso. Escuche lo que voy a revelar en esta parte de algo muy particular como su pastor que va a revelar esta tarde. Este es el único caso que sabemos en la vida y en la historia de una madre a quien le pagaron para criar a su propio hijo. No conozco otro caso. No, ¿acaso no hace Dios las cosas tan perfectas como estas? ¿Cómo Dios le da seguimiento a esto? Porque justamente la mujer que va a criar a Moisés se llama su mamá. Y ella la dejó allí, en ese lugar, tenía 3 meses. Y sabe que el niño retornó ahora, pero hermano, con tranquilidad. Ningún soldado iba a pasar por allí. Lo amamantó y lo cuidó. Dice la historia que lo cuidó hasta los 12 años. Ahora escuche este dato interesante. En los judíos, un niño de 12 años dice que es un hijo de la ley. Jesucristo a los 12 años ya era un hijo de la ley. Porque María y José lo criaron y justamente lo educaron de esa forma. Ya era un hijo de la ley. Entonces estamos en presencia de un caso parecido. ¿Estaba Dios detrás de todo esto? Por supuesto. Amadas madres, ustedes hacen lo imposible por los hijos, pero les dejo esta verdad: Dios se encarga del resto. Y hasta el día de hoy usted está pensando: Señor, yo estoy haciendo lo máximo con mi hijo. Quizás es un hijo rebelde, es un hijo que no hace caso, es un caso. Pero yo estoy dando lo mejor que debo dar como madre. El resto te lo dejo a ti. Tú harás lo otro. Entonces aquí tenemos la promesa de la futura liberación. La pregunta que pronto surge en este relato es: ¿por qué? ¿Por qué esta familia ocultó por 3 meses a Moisés? ¿Por qué era tan hermoso? Preguntas que vinieron. Aquí entonces donde entra la precisión de una mujer y de un padre para entonces saber que la profecía 400 años atrás estaba a punto de cumplirse. Y por revelación divina, cual haya sido, en ese momento Jocabed y Amram descubrieron y dijeron: pero vamos a ver, ya según nuestros cálculos la profecía se va a cumplir. ¿Cuál profecía? Que Israel iba a ser libertado. Entonces ella dijo: pero ¿quién va a libertar a Israel? Y allí vino entonces la revelación. Y ella sintió que ese niño hermoso que estaba escondido por 3 meses, ese era el futuro libertador. Madres, cuando uno ve historias como esta, usted tiene que decir: vale la pena lo que estoy haciendo. Vale la pena el trabajo que estoy haciendo como madre, porque al fin y al cabo Dios está guiando todas las cosas. Si en verdad soy una madre piadosa, si soy una madre que busco a Dios, si soy una madre consagrada al Señor, yo le dejo el resto al Señor, porque Él va a cumplir su palabra. Jocabed sabía también esos momentos aciagos que estaba viviendo Israel. 400 años. Ella sabía de la esclavitud, sabía lo que estaba sucediendo, pero en su revelación, la revelación que le dio Dios, dijo: es el momento. Entonces ella dijo: pues creemos firmemente que este niño va a ser el niño que va a liberar a mi pueblo Israel. Por lo tanto, no fue difícil para Amram y Jocabed sumar los años de la estancia de Israel en Egipto y ver que el tiempo de liberación había llegado. Es como, por allá como dice Gálatas, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, exactamente cuando llegó ese tiempo, apareció Jesucristo. Dios no se equivoca en su calendario. En su calendario profético se va cumpliendo exactamente. Y aquí tenemos ese calendario profético. 400 años que hablaba la profecía, ahora se cumple. Y Jocabed
y Amram descubrieron que era así. El relato de Hebreos 11 acerca de la posterior fe de Moisés confirmó que lo que dice, que Jocabed, la fe de Jocabed fue tan grande que no le temió al decreto del rey. Y eso me hace pensar cuando los apóstoles estuvieron amenazados por las autoridades, que les prohibimos en nombre del rey que no hablen de Jesús aquí. Ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Jocabed en este caso pensó lo mismo. Yo necesito obedecer a mi Dios que no me ha fallado en lugar del rey y su decreto. Eso se llama fe, determinación. Eso se llama estar consciente de que Dios es el que maneja los hilos de la historia y no es el hombre, no es un rey, no es cualquier pagano el que está moviendo los hilos de la historia de la humanidad, sino es Dios. Sí, Señor, amén. Y como es Día de las Madres, pues tengo que terminar, ¿no? Lamentablemente. Mi último pensamiento es, hablando de esa fe, y para mí esta parte que voy a decir, creo yo que es el corazón de todo esto. Es una fe recompensada por sus obras. Esa fe inderrotable es una fe recompensada. Vamos a ver lo que dice el versículo 6. Otra vez, volviendo a la historia. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Quién dijo eso? Lo dijo la doncella o la princesa. De los niños de los hebreos es este. Ahora esa mujer no sabía lo que estaba diciendo o pensando en este caso cuando se enfrentó con esto. Este texto es sorprendente y revelador en la historia de esta fe. ¿Por qué razón? La intención de Jocabed y de su hija María era esa, que la canastilla llegara hasta la princesa y ella pudiera ver y adoptar entonces al Salvador de Israel. Y en efecto esto sucedió. El llanto del bebé conmovió las entrañas de la princesa y a partir de allí ella lo salvó de las aguas y después la crianza lo crió con la crianza de su mamá. Que por cierto pasó algo interesante, porque en este caso la crianza de Moisés toda la pagó el estado de Egipto. Entonces va a suceder que Moisés va a llegar a ser príncipe y el heredero de la corona, yo no sé si usted sabía esto, pero el que iba a suceder al faraón en su puesto era Moisés, porque era hijo adoptivo de la princesa. Y la historia iba a confirmar eso precisamente. Al ser esto entonces uno se imagina del cambio revolucionario que estaba produciendo la entrada de Moisés al palacio de Faraón. Un cambio revolucionario. ¿Qué significaba esto? No solo significaba que Moisés sería salvo, sino que iba a ser criado de esta manera, pero además un día ese niño iba a crecer y cuando tenía 40 años, entonces sucedió que Moisés dice que un día vio a un egipcio que estaba maltratando a un israelita y llegó y entonces mató al egipcio y lo enterró. El siguiente día dice que vio a dos de sus compañeros, de sus contemporáneos, o sea, de la gente de su propia familia de Israel, que estaban peleando y entonces él fue a separarlos y él se descubrió entonces que él había matado al egipcio y huyó. Ahora, mire otra vez cómo Dios guía las cosas. Él huye del palacio porque se descubrió lo que había pasado. Mientras él huye, duró 40 años en el desierto. Ahora, la vida de Moisés, para que tengan una idea, se divide así. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años dirigiendo a Israel. 120 años. ¿Quién estuvo detrás de esa historia? Una madre llamada Jocabed. Entonces, volviendo a esta parte, el niño que tiene en los brazos la princesa es el hombre que vendría después a los 80 años
para reclamarle al faraón, seguramente era otro faraón, porque dice que ese había muerto ya, para reclamarle y decirle, deja ir a mi pueblo. ¿Y sabe qué sucedió? Que Dios entonces utilizó a Moisés con 10 plagas y destruyó literalmente al país de Egipto, y finalmente entonces ellos salieron. Aquel niño que llegó al palacio, la princesa no tenía ni idea de lo que venía posteriormente, pero así trabaja Dios. ¿Recompensa a Dios la fe de aquellos que le aman? ¿Bendice Dios la fe de una madre que le ama? Por supuesto. Y aquí se cumple lo que dice también allí en Hebreos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta mujer fue galardonada. La fe de esta mujer fue galardonada porque dio al hombre más importante de la historia para Israel y para el mundo. Y por supuesto, una madre piadosa hace la diferencia en el hijo nacido de sus entrañas. Dios va a dirigir siempre esas manos, madre que me escuchas esta tarde, para que bajemos esta historia para tu vida. El niño, la niña que estás cuidando ahora, que estás criando ahora, si tú tienes un verdadero temor a Dios, si tú amas a Dios profundamente, te aseguro por la palabra de Dios que Dios va a bendecir tus manos, va a bendecir tu dedicación, va a bendecir tu esfuerzo, va a bendecir todo esto. ¿Por qué? Porque Dios está detrás de todo aquello, especialmente de una madre que actúa de esa manera. Ahora, contrario a esto, una madre que es una madre descuidada, una madre que no le importan sus hijos, olvídese que Dios va a bendecir a esa madre, porque su actitud no es realmente conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Moisés fue educado en las mejores escuelas de egipcios, de allí de Egipto. Escuche esto. Llegó a ser un hombre instruido en la sabiduría de esa gran nación hasta llegar a ser, este dato no lo conocíamos sino cuando Esteban fue apedreado y habló antes de eso en su discurso diciendo que él era poderoso en hechos y poderoso en palabras. Entonces ese cuento de que Moisés no sabía hablar, que era tartamudo, ese cuento no es bíblico. Es otra cosa que pasaba allí. ¿Por qué? Porque dice que era poderoso en hechos y poderoso en palabras. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Moisés debió ser el orgullo de la madre adoptiva y del faraón. Sin embargo, al recordar las enseñanzas de su real madre, Jocabed, decidió no ser más parte del palacio. Por eso dice, por la fe Moisés, hecho grande, rehusó ser hijo de la hija del faraón. ¿Por qué? Porque él reconoció entonces que fue llamado por Dios para esta obra. Por lo tanto, sale de ese lugar, deja a esa madre y entonces se va, por supuesto, por esos rumbos de Dios, como dice por ahí una canción. Y entonces va y llega a un lugar, se casa con una tal Séfora, de allí de Madián, que posteriormente hay otra historia preciosa acerca de eso, y ahí entonces se constituye en el gran hombre de Dios para liberar al pueblo de Israel. Su preparación académica, militar y hombre del reino lo estaba promoviendo para el momento cuando debería salir de ese lugar. Mire las cosas que hace Dios. Moisés iba a dirigir a una nación de 2 millones de personas. ¿Usted sabe lo que significa esto? Y salir especialmente de esto. Entonces, su preparación militar, su preparación académica, su sabiduría, todas las cosas que tenía, lo preparó para ese momento. Pero ¿quién estuvo detrás de él antes que fuera formado en una universidad? Estuvo la universidad del hogar, la universidad de la madre que la preparó para ese momento. Madres, ustedes tienen en sus manos las mejores herramientas para formar a sus hijos. Es verdad, la escuela y la universidad los va a preparar, pero déjeme decirle esto. Si usted como madre no prepara en su hogar a su hijo, usted se los va a lanzar a estas escuelas hoy día que son más mundanas y perdidas y perversas por las cosas que están enseñando y están diciendo. Y si su hijo no lleva una base centrada en la palabra, una base cristiana, ese hijo o esa hija se va a pervertir precisamente por todos los conceptos que allí están emitiendo. Ojo, no estoy diciendo o no estoy en contra de las escuelas y universidades, pero estoy hablando de que es en el hogar
donde nuestros hijos reciben la preparación inicial. Como Moisés, hasta los 12 años, no se olvidó. Rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Por la fe entonces dejó a Egipto. Me encanta esto. No temiendo la ira del rey, porque Moisés le temía a la ira de Dios, porque se sostuvo como viendo al invisible. Cuando Moisés fue llamado allí en la zarza que ardía y no se consumía, él escuchó una voz que lo llamaba y le preguntó: ¿quién eres? Y ese que era invisible dijo: yo soy el que soy. Y se dio cuenta entonces que estaba hablando con el Dios creador, el Dios eterno, el Dios salvador, y lo siguió. Querida iglesia, detrás del hombre más grande que vio Israel, estuvo una madre, quien tuvo la valentía de parirlo, esconderlo, protegerlo y darle las primeras lecciones. Es verdad que Moisés se educó allí, pero detrás de esa educación estaba Jocabed. Yo quiero concluir esta tarde diciendo esto. El nombre Jocabed significa honra o gloria de Dios. ¿Qué nombre? ¿Qué significado? Y si alguien trajo gloria al nombre de Dios, fue Jocabed. Jocabed no solo fue madre de uno de los hombres más grandes de la historia de Israel y del mundo, el libertador, sino que además ella fue madre del primer sacerdote que haya conocido la historia, como fue Aarón. Pero también fue madre de la primera profetisa y poetisa y cantante que ha tenido la historia. Entonces, veamos el cuadro. Jocabed tenía un ministerio completo en su casa, porque tenía el predicador, que era Moisés, tenía el sacerdote, que era su hijo Aarón, y tenía la cantante, que era María. ¿Ven ustedes cómo trabaja Dios? Así es el Señor. Y así bendice Dios a una mujer que se consagra totalmente al Señor. Yo quiero llevarle a esta imaginación para luego ir a mi conclusión que debo llegar esta tarde. Yo quiero que se imagine lo siguiente. Supóngase que alguien le llegaba, disculpen, a la princesa, su Alteza en este caso, y le dijera: Su Alteza, ¿sabía usted que ese niño que le está derritiendo su corazón con ese llanto, sabe que un día ese niño va a ser un hombre grande? Y por el poder de Dios que él tendrá, lo usará, y la economía de este país será destruida. Cuando él extienda su mano, todos los peces del Nilo morirán. Y cuando vuelva a extender su mano, el ganado, los sembradíos y todas las cosas que están allí serán destruidas por las plagas que vendrán. Este niño, cuando sea grande, tocará con su vara el mar rojo y se abrirá. Y el pueblo de Dios, que está ahora esclavizado, va a pasar en seco. Pero el ejército poderoso de tu padre, cuando vengan a perseguirlo, todos van a ser ahogados. Si alguien le hubiese dicho a la princesa eso, ¿qué piensa usted que esa princesa diría? ¿Cómo reaccionaría? Si se le hubiese dicho eso, olvídese que siga en el agua. No lo quiero. Pero hermano, es Dios el que está guiando los hilos de la historia. Es Dios que está guiando a ese acontecimiento, especialmente a esta madre, para que ese hijo que nació en esa circunstancia llegara a ser el más grande hijo de la historia. Ahora, no les había dicho que el último libro de la Biblia, Apocalipsis 15, 3 y 4, Moisés aparece con el cántico al lado del Cordero de Dios. Y dice: wow, pero ¿hasta dónde esta historia de Moisés es asombrosa? Escúchela. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Cuál es el canto de Moisés? ¿Cuál es el canto del Cordero? Escúchenlo.
Madres, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. El canto de Moisés, al final de la historia, aparece al lado del canto del Cordero. ¿Quién estuvo detrás de Moisés? Una madre llamada Jocabet y un Dios que guió las manos de esa madre para llegar a ser lo que ese niño fue. ¿No es maravilloso esto? Yo quiero orar por las madres y quiero pedir que todas las madres se pongan de pie, solamente las madres, por un momento. Todas las madres, después vamos a hacer un reconocimiento, pero quiero orar por ustedes esta tarde. ¿Sabe por qué? Yo no sé si usted entendió bien el mensaje de su pastor. Espero que sí. Ustedes deben saber que Dios puso en sus manos a un bebé, varón o hembra, cual sea el sexo, y te está dando a ti la mayor responsabilidad de tu vida, para que tú a ese bebé lo levantes. No como esta sociedad quiere que sean nuestros hijos, para que lo levante como un hijo o una hija que teme a Dios, que pronto conozca a Jesucristo como su Salvador. Una madre tiene que asegurarse de eso, pero además tiene que asegurarse de que ese hijo o esa hija va a seguir al Señor como resultado de su ejemplo, su dedicación. Ahora, voy a orar también por los hijos que tenemos acá. De repente tenemos hijos acá que han sido rebeldes con su madre o con las cosas del Señor, por las circunstancias que sea. Yo quiero pedir a Dios esta tarde que tenga misericordia de tu vida, porque si tú vienes de una madre cristiana, tú llevas contigo el sello de la bendición de esa madre que cuidó de ti, que te amó desde que naciste y que te ama hasta el día de hoy. Cierra tus ojos y ora allí en tu corazón diciendo: Padre, gracias por esta palabra que he oído esta tarde. Quizás nunca había pensado el rol tan importante de lo que soy como madre, y me has hecho ver por tu palabra el don y la bendición que es ser una madre. Padre, en este momento yo te pido que me ayudes a ser esa clase de madre, que con mi ejemplo, con mi dedicación, pero con mi vida dedicada a ti primeramente, yo me entregue a mis hijos, los ame como nunca los he amado, pero me asegure por tu palabra que ellos serán levantados en el camino tuyo y en la bendición tuya. Gracias por esta tarde y por este tiempo. Oro por los hijos que están acá. Que si hay hijos rebeldes por las circunstancias que sean, que los hijos valoren primero ese amor de esa madre, esa influencia de esa madre, y que en consecuencia tú llegues a amar al Padre Celestial, que es Padre de esa madre, a Jesucristo, que es el Salvador de esa madre, y tú llegues a amar también a esa madre por el resultado de su fe también. Gracias por esta tarde y por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias.